El lunes de la 29ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 12, 13 al 21. Y hoy, 18 de octubre, la Iglesia recuerda la memoria de San Lucas el Evangelista. Algunos proponen que nació en Antioquía, otros en Filipos y otros en Macedonia. Lo que sí sabemos es que fue médico y fue educado en la cultura griega. Se le atribuye la composición del tercer evangelio canónico y también la autoría del libro de los Hechos de los Apóstoles. El evangelio, así como los Hechos de los Apóstoles, están escritos en excelente griego. Y a fin de escribir su evangelio, en torno a los años 90 del primer siglo, se preocupó de recoger con mucho cuidado todas las tradiciones que pudo acerca de los dichos y hechos de Jesús, y después ordenó según su esquema catequético. Fue discípulo y compañero de San Pablo en sus viajes misioneros, y parece que participó en primera persona en muchos de los eventos que se relatan en el libro de los Hechos. Acompañó a Pablo cuando fue llevado prisionero a Roma, y no se sabe de él luego de la muerte de Pedro y de Pablo. Pero la Iglesia lo reconoce y recuerda como un extraordinario cristiano. Retomemos ahora la lectura continuada de Lucas y les leo el texto citado. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: «Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia». Él le contestó: «Hombre, ¿y quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes?». Y dijo a la gente: «Miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes». Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. «¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha». Y se dijo: «Haré lo siguiente. Derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Recuéstate, come, bebe y date buena vida». Pero Dios le dijo: «Necio, esta noche te van a exigir la vida. Y lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios». En el relato de hoy Jesús pasa a una nueva enseñanza que es acerca de la verdadera riqueza. ¿Qué es lo que hay que atesorar para ser verdaderamente felices? Recordemos que Jesús está en camino a Jerusalén y en eso, dice el texto, uno del público le dijo: «Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia». Parece que este hombre tenía un solo hermano y consideraba que su hermano no había sido justo con él en el reparto de la herencia. Desgraciadamente, el reparto de la herencia es un problema constante y bastante generalizado. Solamente no se da este problema de herencia cuando todos los herederos caminan a la luz de Dios y han sido formados en la justicia y en la verdad. Es decir, cuando viven sus vidas según los valores cristianos, aunque no lo sean. Pero basta con que uno de los herederos no comparta los valores cristianos, sino que se rija por los valores del mundo, que son el buscar tener más riquezas, más fama y más poder, para que el reparto de la herencia se convierta en un verdadero dolor de cabeza para todos los demás. Pues lo que sucede es que quien sigue los valores del mundo va a tratar de quedarse con más parte de la herencia de la que en justicia le corresponde, ya que a quienes son del mundo no les interesa la justicia, solo les interesa acumular y tener, y mientras más, mejor. Como Jesús ha venido hablando de la verdad, y la justicia va de la mano con la verdad, este hombre cree que Jesús puede mediar en esta situación y aclarar al hermano que se está aprovechando de él. Pero la respuesta de Jesús no es la que el hombre esperaba, pues dice: «Hombre, ¿y quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes?». Pero ¿y por qué Jesús no interviene en este caso? Por dos motivos. El primero, por respeto a la libertad de la persona. El hombre del relato le había pedido a Jesús que le diga a su hermano, es decir, que le exija, que le ordene actuar con justicia. Pero Dios no actúa así. Dios no nos ordena ni nos obliga a actuar rectamente. Él nos dice lo que es mejor para nosotros, nos dice cómo debemos vivir y nos enseña en la Escritura cómo debemos de actuar siempre. Pero Él nunca nos impone su voluntad. Él respeta nuestra libertad totalmente.
y somos nosotros quienes decidimos cómo actuar. Nosotros en el uso de nuestra libertad podemos elegir actuar como Dios quiere o elegir actuar como Él no quiere. Si Dios pudiese obligarnos a no actuar injustamente, entonces no habría pecado. Pero el pecado existe, y existe porque somos libres, y porque Dios respeta la libertad que nos ha dado. Y en función de esta libertad podemos decidir hacer daño, pues como saben el pecado es una decisión, o podemos decidir hacer bien. Y el segundo motivo por el cual Jesús no interviene en este caso es porque el asunto en discusión es acerca de cosas materiales, de cosas de este mundo. Y para estas cosas hay leyes humanas, códigos civiles y jueces. Y en estos casos las personas deben recurrir a la justicia humana. Sin embargo, Jesús aprovecha el deseo de ambos hermanos de tener más para enseñarnos que los bienes de este mundo no nos dan la verdadera vida y felicidad que buscamos. Más bien, son un obstáculo para que seamos verdaderamente felices. Y entonces, dirigiéndose a todos los que lo escuchan, les dice lo siguiente: miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno tenga mucho, su vida no depende de sus bienes. Lo primero que nos dice es: no ambicionemos tener, no vayamos por la vida buscando acumular cada vez más, evitemos ese vehemente deseo de poseer bienes. Porque el tener riqueza no nos garantiza la vida, y menos aún la felicidad. O como dice Jesús, la vida no depende de los bienes. Evidentemente los bienes son necesarios para la vida y nos ayudan a vivir la vida con más tranquilidad, y ojalá todos tengan lo que necesitan para vivir con dignidad. Pero el problema no es tener, sino vivir para tener. Es decir, el problema es que el tener se convierte en nuestra razón de vivir. Y para que reflexionemos en esta enseñanza, Jesús nos cuenta una parábola y nos dice que un hombre rico tuvo una gran cosecha. El hombre era ya rico y por tanto no necesitaba más para vivir bien. Además nos dice que ese año el hombre tuvo unos excedentes extraordinarios y la tierra le produjo bastante más de lo que necesitaba para vivir en años. Entonces se puso a pensar. Empezó a echar cálculos, dice el texto, y su primera pregunta fue: ¿y qué hago con todo lo que tengo? ¿Qué hacer con lo que tengo? Es una pregunta que deberíamos hacernos con más frecuencia. Deberíamos preguntarnos si lo que tenemos es suficiente para mí y mi familia. Pues empezaremos a vivir en paz cuando consideremos que lo que tenemos es suficiente. Según la parábola, este hombre se hizo la pregunta y concluyó que sí necesitaba tener más a fin de asegurar completamente su futuro. Y como consecuencia de esta decisión, tuvo que enfrentar un segundo problema logístico: ¿dónde guardar todo el excedente? Y su solución fue hacer más espacio. Y se dijo: haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Es decir, este hombre derriba los graneros que ya tenía y que eran suficientes, pero ahora busca construir otros más grandes para guardar allí todo el excedente. Y entonces, según la parábola, se dijo a sí mismo. El texto griego dice: diré a mi alma, y alma se refiere a lo profundo, a lo íntimo de la persona, y por eso se traduce mejor diciendo: me diré a mí mismo. Y lo que se dice es: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, recuéstate, come, bebe y date buena vida. Es decir, este hombre concluye que ya tiene la vida asegurada y también está asegurada su familia y por muchos años, y que ya no va a tener que preocuparse de trabajar. Ahora solo se va a dedicar a disfrutar de la vida, a comer, beber y darse buena vida. El problema de esta persona es que ha puesto toda su confianza en sus riquezas, convencido de que con tener podrá disfrutar de la vida y ser feliz. El desenlace de la parábola, la enfermedad y la muerte, echan al suelo todos sus planes. Pues dice el texto que Dios le dijo: necio, esta noche se te va a exigir la vida. Es decir, esta noche vas a morir y no vas a poder disfrutar de nada de lo que has acumulado. La enseñanza termina diciéndonos que así será el fin de quien amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios.
Lo cierto es que en cualquier momento podemos morir, y si esta noche morimos, todas las riquezas materiales que tengamos no nos habrán servido para nada. Los bienes no nos garantizan la felicidad ni la salud, ni evitan que muramos. El final de la parábola nos invita a reflexionar en lo que tenemos, pues nos dice, ¿y lo que acumulamos en esta vida, de quién será? Suele suceder que por más seguridades que se pongan, las grandes fortunas se desintegran en el tiempo y se pierden. ¿Y a manos de quién pasan? No se sabe, pues con frecuencia ni siquiera llegan a disfrutar de nuestros bienes aquellos que queremos que los disfruten. Lo que me recuerda ese dicho popular: abuelo pobre, hijo trabajador, nieto rico, bisnieto pobre. Ni la vida ni la felicidad las aseguramos con las riquezas materiales que acumulemos. Pero entonces, ¿es posible alcanzar la vida y la felicidad? ¿Es posible ser felices en esta vida? Sí es posible, dice Jesús. Pero el secreto no es acumular para sí, sino ser rico ante Dios. Es decir, tu confianza la debes poner en Dios y nunca en tus bienes, pues solo Dios es garantía de verdadera felicidad. Jesús nos enseña que Dios es providente, que no nos preocupemos de lo que necesitemos, y nos enseña que lo único que nos garantiza la felicidad y la vida, tanto presente como futura, es ser solidarios con quienes necesitan y ser generosos hasta con lo que necesitamos. A manera de conclusión, los invito a preguntarnos, primero, si lo que tenemos es suficiente, y si lo es, ¿para qué ambicionar más? Y segundo, preguntarnos, ¿en quién o en qué pongo mi confianza? ¿Estoy haciéndome rico para mí o me estoy haciendo rico para Dios? Pidámosle a Dios que nos dé un corazón generoso para enriquecernos ante Él, preocupándonos por aquellos que están en necesidad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.